yo soy Elena y hoy vamos a hablar de libros mexicanos. ¡Woo! Ok, como ustedes sabrán, estamos en las fiestas patrias y quiero dar una breve explicación de por qué estoy haciendo este video, porque ya sé que va a haber gente que va a decir ¿por qué celebramos? Esto solo es mercadotecnia, puro consumismo, no sé qué. Si somos bien dependientes de Estados Unidos, ¿cuál país independiente? entiendo esas posturas. Sinceramente, para mí lo de la mercadotecnia y el consumismo nunca ha sido un gran problema, porque por ejemplo esta bandera siempre la ponemos y es esas de las que regaló Felipe Calderón o Fox. ¿Qué presidente fue? Fue hace añísimos. O sea, yo estaba bien chiquita de que mandaron banderas a todas las casas y estas han sido cosas como de que otras personas han traído a mi casa a celebrar y me la puse encima porque mi sudadera está más gringa que nada y no tengo nada mexicano que ponerme, pero bueno, o sea, el punto es que entiendo de cierta forma esto de por qué no celebras a México diario, no solo un día, o por qué lo celebras cuando están pasando cosas tan feas ahorita en tu país. Y yo creo que aunque hay cosas malas en mi país, hay cosas muy buenas. Soy muy consciente de la situación que hay, sé que hay una violencia espantosa, sé que hay una violencia de género horrible. Estoy consciente de todo eso, pero también siento que tengo que estar consciente también de las cosas buenas o me volvería loca. Y sí hay muchas cosas buenas y no creo que el pesimismo sea la manera de vivir la vida, creo que es una manera muy deprimente. Y justamente últimamente, por todas las cosas que estoy pasando, todo el tiempo estoy pensando y pensando en lo malo. Y aunque digan, o sea, esas cosas que dicen, ¿por qué no celebras a tu mamá todos los días? Si la puedes celebrar diario. Ok, sí, no creo en caer en la mercadotecnia y en la manipulación que hay detrás de todos estos eventos. Lo que creo es que tú siempre puedes aprovechar las situaciones para bien y siempre puedes aprovechar todas las cosas y verle lo positivo y lo divertido a las cosas. Por ejemplo, esa idea me parece muy tonta porque sería imposible para nosotros diario recordar, agradecer a todas las personas que conocemos, recordar, agradecer que nací en tal país, recordar, agradecer que respiro, que vivo. O sea, es imposible. Entonces estas fechas, en vez de usarlas como para lo que las empresas quieren que las usemos, sí las podemos usar para decir, oye, pues sí, no está también mi país, pero ¿sabes qué? Tengo cierta libertad en cosas que en otros países no. O sea, al menos es un país que a pesar de todas las cosas que puedan pasar, salimos adelante, ¿me explico? Por ejemplo, yo lo viví en carne propia, el que en México no se apoya a los deportistas económicamente, a menos que seas futbolista, claro. Pero a pesar de eso, tenemos deportistas que llegan muy lejos por sus propios méritos, que se pusieron a ahorrar para ir a las Olimpiadas y ganan medallas, ¿no? Tenemos cantantes buenísimos y de lo que vamos a hablar hoy tenemos de los mejores escritores del mundo. Entonces, si ustedes también están sintiendo así como, ay, ahorita me siento herida por la situación de mi país, pues creo que igual y nos va a servir un poco recordar lo bueno de nuestro país, aunque sea por una vez. Voy a estar haciendo una miniserie y con miniserie me refiero a 2 videos, a menos que se me ocurra hacer un tercero, en el que sí voy a tratar de celebrar un poco las cosas que me gustan de mi país. Hoy vamos a hablar de literatura y mañana habrá algo de música. Y si no eres mexicano, no importa, yo creo que enriquecerte con la cultura de otros lugares y saber qué es lo bueno de otros lugares siempre te hace una persona más completa. A mí me encanta la literatura latinoamericana en general y me encanta la literatura española y me gusta mucho ver cuáles son las tradiciones de todos estos países. Entonces, pues si eres de otro lugar, bienvenido. Te queremos compartir lo que es México, entonces esperemos que te quedes. Y pues felices fiestas patrias a mis queridos compatriotas. Espero que estén disfrutando de su país como yo estoy disfrutando ahorita mucho haciendo estos videos. Para empezar, quería hablarles un poco de los clásicos mexicanos que como que ya todo el mundo admira, pero que yo sentí que fueron parte de mi formación como lectora. Algo muy chistoso que yo les contaba es que antes yo solo leía literatura latinoamericana, o sea, como que leí cosas muy fuertes y muy para adultos de chiquita, y ahora al revés, es cuando leo libros de niños y de adolescentes y que leo de más literatura inglesa. Pero ahorita haciendo este video como que me resurgió las ganas por regresar a la literatura latinoamericana. Entonces estos libros probablemente ya escucharon de ellos, pero igual y no los han leído y esto los va a motivar a leerlos. Y después vamos a hablar un poquito de libros contemporáneos que me dan ganas de leer, libros más fuera de este género que es muy común en la literatura mexicana, que es la literatura revolucionaria o postrevolucionaria, todas esas cosas, ya saben. El primero que voy a hablar, ya he hablado muchísimo en mi canal, pero pues no puedo no mencionarlo, es ahora de Carlos Fuentes. Yo sé que hace poquito lo mencioné, pero pues siento que si no lo menciono me estaría traicionando a mí misma, porque pues, dude, Carlos Fuentes, ¿no? Nuestro protagonista, que es Felipe Montero, se encuentra desempleado, entonces en una búsqueda de trabajo se encuentra una oportunidad que es como que muy buena para ser verdad, en donde una viuda le va a pagar muy buen dinero por ayudarle como a editar los como memoirs, los diarios de su marido difunto. Entonces él va, creo que se muda a esta casa y conoce a la nieta de esta señora, que es Aura, y pues como que se empieza a enamorar de Aura, pero conforme más se queda en esa casa y empieza a editar estos memoirs, como que se empieza a poner misteriosa la cosa y todo se vuelve una locura. Es como, buenazo. Si te gusta el misterio y el suspenso,
excelente elección. Este libro lo leí a los 18 años. Voy a decir las edades porque siento que es importante que vean cómo los interpreté en diferentes etapas de mi vida y cómo sí fueron importantes para mi formación. Chistosamente voy a empezar como de arriba para abajo porque pues obviamente los que más me acordé rápido fueron los que leí más vieja, entonces voy a ir como así abajo. Después tengo Arráncame la vida de Ángeles Mastretta. Ángeles Mastretta fue una de mis favoritas por mucho tiempo. Esta obra es muy interesante porque se considera la primera interpretación femenina de la época postrevolucionaria en México y es una historia, yo la podría describir como desgarradora. De hecho, el arráncame la vida es como de arráncame la vida, ¿no? Nos pinta cómo eran las cosas para las mujeres mexicanas en esta época, porque, por ejemplo, ella, un general revolucionario, la ve y dice como, yo la quiero, me quiero casar con ella. O sea, a ella sí le atrae, pero básicamente se vuelve como su posesión, digamos. Ella tiene 15 años y el señor está mucho más grande, entonces como que siento que se ve como de repente la esposa toma un lugar en el que el esposo puede hacer lo que quiera con ella, digamos, y que la única manera en la que sea bien visto que la esposa se pudiera deshacer de esta situación sería que se muriera. Y hablan mucho de algo que de hecho mi abuela me contaba cuando estaba viva. Acuérdense que soy la quinta hija de la quinta hija, entonces mi abuela era bastante grande cuando yo pude hablar con ella. Les digo, acuérdense como si supieran mi historia familiar, ¿verdad? Nunca les había contado eso, ¿verdad? Bueno, soy la quinta de la quinta hija. Entonces algo que me contaba mi abuela y que mi mamá me ha contado, que mi abuela le contaba, era que muchas veces las mujeres veían que lo mejor que les podía pasar era enviudar, porque era su única forma de libertad, ¿no? En este libro se ve mucho esto, como de que muchas mujeres se sentían tan reprimidas y tan presionadas que deseaban ser viudas. Y eso me parece muy triste porque para mí ahorita desear que se muera mi pareja, prefiero entonces no tener pareja, pero pues eran tiempos muy diferentes, ¿no? Este libro lo leí a los 15 años, entonces ese sí fue muy importante para mi formación. Creo que los 15 años es justo una edad en la que pues justamente empieza como tus relaciones amorosas y sí, tienes que leer estas cosas en las que dices, no, yo tengo que encontrar un lugar en el que me sienta cómoda, no necesariamente como esta pobre muchachita en Arráncame la vida. Ahora, siguiendo con Ángeles Mastretta, otro libro que me fascina es Ninguna eternidad como la mía. Es una novela muy corta. Recuerdo identificarme mucho con esta novela, a pesar de que también es postrevolucionaria y pues nada que ver, por dos razones. Una, ella era bailarina en los momentos en los que yo era patinadora, y la chavita es originaria de Amecameca, un pueblo donde yo pasé mucho tiempo de mi niñez ahí jugando, y tuve una niñez muy padre porque justamente tuve una niñez como que a la antigua, porque en ese pueblo pues no había internet, no había tele, no, o sea, no había nada. Entonces pues muchos juegos que a mis papás les tocó jugar así en la calle, como bote pateado, quemados, esas cosas que muchas veces gente de mi generación ya no le tocó jugar, a mí me tocó jugar. Y luego venía a la ciudad y me tocó ser niña en mi generación, que ser niña en mi generación también es muy padre. Entonces bueno, es un pueblo que a mí como que me trae muy buenos recuerdos. Entonces les digo, ella es originaria de este pueblo y se muda a la Ciudad de México, entonces como que las dos locaciones coincidimos por su sueño de ser bailarina profesional. Entonces viene a México a una academia a tratar de ser como que muy chida en el baile, y es una historia también muy desgarradora, volvemos a esto. Y recuerdo que algo que me intrigaba mucho de esta protagonista, yo sé que a veces yo les digo lo que a mí me gusta de la novela y que no tiene mucho nada que ver con lo que toda la gente dice de la novela, pero siento que ese es el chiste, como de compartirles mi experiencia y mi formación con esta novela para ver si les llama la atención. Pero bueno, esto a lo que iba es que me acuerdo que algo que me intrigó mucho de esta novela es que esta chava hablaba de cómo cuando estaba muy triste era cuando mejor bailaba, y cuando estaba muy enojada era cuando mejor saltaba y así. Y yo recuerdo que yo decía, wow, o sea, yo quiero hacer eso, yo quiero canalizar mis emociones a través del patinaje, porque yo antes era como, estoy de malas, voy a patinar mal porque estoy pensando en eso. Y con ese libro aprendí que, por ejemplo, podía tomar esas experiencias y decir, ¿sabes qué? Tengo que patear hacia arriba, ¡ay, estoy descalza! Voy a tratar de imaginar que estoy golpeando a mis enemigos. Entonces recuerdo que esa experiencia me dejó ese libro. Este libro también lo leí a los 15, creo que de los 13 a los 15 fue mi gran fijación por Ángeles Mastretta y por Mario Benedetti, pero pues no podemos poner a Mario Benedetti porque pues estamos hablando de México. Rayos. Aunque díganme en los comentarios si quieren que más bien haga uno de literatura latinoamericana en general, me encantaría, porque les digo, me fascina. Ok, ahorita voy a hacer una pequeña excepción. No voy a hablar de un autor mexicano, sino de un libro que es muy importante, yo siento, para entender un periodo de la historia mexicana. Voy a hablar de A la sombra del ángel, de Catherine S. Blair. Sí, es como de, Elena, estábamos hablando de autores mexicanos, pero espere,
ahorita verán por qué lo estoy mencionando. Catherine S. Blair encuentra una manera de pintar a México antes, durante y después de la Revolución Mexicana, pero desde la perspectiva de la clase alta, que creo que como que siento que eso no lo vemos tanto. Y aparte sí es una historia muy realista. ¿Por qué? Porque Catherine S. Blair es la nuera de Antonieta Rivas Mercado. Antonieta Rivas Mercado, si ustedes no saben quién era la hija del arquitecto de El Ángel de la Independencia. También hay una historia súper locochona detrás del Ángel y de cómo, por ejemplo, en ese entonces se querían dar todas las obras a franceses y a italianos. Ya saben que en el Porfiriato había un malinchismo horrible y por cosas del destino, por su talento y por contactos y cosas así, termina su papá, Antonio Rivas Mercado, siendo el arquitecto del Ángel y como que es como un mexicano. Y bueno, hay mucha problemática detrás del Ángel. Se habla mucho de que él sabía que el Ángel eventualmente se iba a caer. Él sabía que las bases de donde estaba haciendo el Ángel no eran sólidas, pero pues por conflictos y cosas que le dan en el libro continúa con la obra y después se convierte más en la historia de ella, de Antonieta Rivas Mercado, que fue una guerrera, por así decirlo. Fue una mujer que a mí me inspira mucho y fue alguien muy importante para el Ateneo de la Juventud. El Ateneo de la Juventud eran como unos jóvenes que tratan de modernizar a México a través del conocimiento y la cultura, y el Ateneo como que llega a muchas cosas, llega a la medicina, llega a la ingeniería, pero sobre todo en el arte, en la literatura, en la pintura en general. En todas esas cosas es un movimiento muy fuerte que era opuesto al porfirismo y a su idea del como el progreso, pero de esa forma tan radical que había en el porfirismo. Antonieta, de hecho, fue muy importante para la campaña de José Vasconcelos. Fue una mujer que siento que dio todo por su país y por lo que ella creía y recibió nada. Es una historia, de hecho, un poco trágica, pero es una historia muy interesante. Y creo que ya me estoy yendo tras rollos de historia, porque por si no sabían, me encanta la historia, pero bueno. Por cierto, si fallé un poco y hay historiadores viendo esto, lo pueden decir en los comentarios, no me ofendo, porque para mí la historia es una pasión, una profesión. Entonces, si quieren agregar más o si quieren explicar más sobre lo que estaba hablando yo del Ateneo de la Juventud, adelante. Este libro lo leí a los 16 años. Me acuerdo que me obsesioné con él. Es un libro muy largo, pero siento que es muy adictivo. Y lo leí en las hermosas playas de Holbox. Otra belleza, otra joya mexicana. Y ahora vamos a hablar de Las batallas en el desierto, que pues es de otro autor súper importante de la literatura mexicana, que es José Emilio Pacheco. Aquí ya me está costando más acordarme de qué se tratan los libros y esas cosas, porque ya me estoy yendo muy atrás en mi formación lectora, como les decía. Pero creo que algo súper interesante de este libro es que está situado en esta transición del México, digamos, antiguo al México moderno, no sé cómo se le pueda decir, donde las problemáticas del gobierno de Miguel Alemán, que era el presidente en ese entonces, y la influencia de la cultura pop estadounidense empiezan a transformar a México en algo que se vuelve irreconocible para la gente que vivió esta transición o que, digamos, conocía este México antiguo. Como que fue un cambio súper radical, por lo que he leído y por lo que se lee en este libro. También pues no viví en esa época, ¿verdad? Entonces pues si me van a decir que estoy loca, pues estoy loca. Yo estoy hablando de lo que he leído, por favor nadie me mate. Pero digo, pues sí se puede ver una gran transición, por ejemplo, del Porfiriato para esta época, ¿no? Como algo muy acá. Y bueno, pues no falta mencionar lo que les digo, les menciona a todo mundo, que prefiero no hacer tanto hincapié en eso porque siento que es lo que escuchan siempre de la novela, pero obviamente hay como un poco de amor imposible ahí al principio de la novela. Creo que está narrado ya de la perspectiva de este adulto contando como cómo va creciendo en esta ciudad. Y es muy chistoso porque al igual que Aura y De Ninguna Eternidad como la mía, son novelas muy chiquitas pero que aún así te dan tanto, que yo digo, o sea, ¿qué pasa con los mexicanos que podemos meter en 3 hojas tanto? O sea, bueno, que pueden, ¿verdad? Yo no he escrito nada, pero me intriga mucho eso, que hay novelas cortas mexicanas que hacen tanto en tan pocas páginas. Este lo leí a los 13 años, sí, estaba muy chiquita, y de hecho tengo mi edición chafa de la SEP, que la SEP me regaló en la primaria. No sé si a alguien más se la regalaron, porque siempre que le cuento a la gente, yo tengo la edición de la SEP, todo el mundo me dice, ¿cuál edición de la SEP? Y yo, que en sus escuelas no les regalaban libros de la SEP cada como 6 meses, a mí sí. Y pues siguiendo con José Emilio Pacheco, también tenemos El Principio del Placer, claro, no lo podemos dejar atrás. Es un libro que consiste en 6 cuentos y una novela corta, que esa novela es le da el nombre, porque esa novela se llama El Príncipe del Placer. Esa me acuerdo, nos la leyó en voz alta un maestro en sexto de primaria, pero las demás me dio curiosidad y las leí por mí mismo, los 6 cuentos pequeños. Es un cuentito igual que es chiquito, pero tiene una diversidad de temas impresionantes. Se habla como de sexualidad, de amor, de fantasía, de misterio, y luego pasa cosas súper cotidianas y normales, y tiene de todo ese mini librecito. Pero
lo que más me marcó y se me ha quedado en la memoria, y cada vez que me acuerdo de ese libro me acuerdo de esto, es un cuento que se llama Tenga para que se entretenga. Es un cuentito, o sea, es una cosita que la pueden buscar en internet y neta la pueden leer así bajándole. Ese cuentito es impresionantemente bueno para lo corto que es. Se trata de un niño que su mamá lo lleva al parque Chapultepec de camino a ver una amiga, y el niño dice como, pues voy a explorar, y la mamá ve que está como con un cuidador del parque y dice, pues no pasa nada, pero cuando el niño no aparece, la mamá se empieza a preocupar, ¿no? Entonces empieza a decir como, ¿qué onda, no? O sea, este señor se llevó a mi hijo, pero conforme está investigando qué le pudo haber pasado a su hijo, la cosa se pone paranormal, déjenme les digo, como que la gente como que empieza a pensar que la descripción que está dando la señora de la persona con la que estaba su hijo era como un uniforme que no se hubiera visto en esa época, sino en una época muy anterior a la que está situada el cuento. Entonces fue como la primer probada que tuve al misterio y al suspenso y como que a lo medio paranormal en la lectura. Entonces me acuerdo que me intrigó muchísimo ese cuento, entonces si no lo han leído se los recomiendo mucho. Lo pueden leer ahorita, o sea, le pueden poner pausa, no le pongan pausa al video, no son groseros, pueden terminar de ver este video y neta irse a Wikipedia o a cualquier lado y leerlo. Está muy cortito pero vale tanto la pena. Y bueno, este libro lo leí a los 12 años. Ahora, en poesía sería muy difícil como que decirles, les recomiendo este y este y este y este y este, pero no lo podía sacar porque me parece algo como del destino impresionante. ¿Se han fijado que toda la vida hemos tenido buenos poetas? Si empezamos, por ejemplo, con Octavio Paz, que es como la opción obvia, digamos, y como más moderna de lo que voy a decir ahorita, y caer en Amado Nervo y luego como que irnos hacia la Nueva España y caer en Sor Juana y pensar en todos sus poemas que estaban tan adelante de su tiempo, pero todavía más atrás podríamos llegar al México prehispánico y podríamos hablar del rey poeta Nezahualcóyotl, que era un poeta extremadamente talentoso. Entonces como que desde la historia de nuestros tiempos hemos tenido muy buenos poetas mexicanos, entonces es algo que me enorgullece y me intriga muchísimo y me inspira. Entonces solo quería mencionar eso. Y por último, en las novelas que les digo como de formación clásicas, este libro, o sea, nunca lo voy a olvidar, y por algo dicen que es su mejor novela, Clemencia de Ignacio Manuel Altamirano. Dios santo, Dios santo. Este libro me rompió el corazón y está pintado de la manera más cruda que pudieras ver y es tan injusto, pero eso lo hace tan real. Representa muy bien este conflicto de la gente que es totalmente superficial, que ve como que el físico, la riqueza, el poder sobre como que la nobleza, la honradez, la bondad que hay en las personas. Siento que este libro lo pinta muy bien y aparte como que empieza con una cosa muy normal. O sea, está situado en Guadalajara en la época de la intervención francesa, entonces empieza con dos generales queriéndose seducir a dos chavas y yo dije como o sea, no porque sí sabía de quién estaba leyendo, pero yo dije, va a ser solo de amor, porque ustedes saben que el amor no me gusta, pero se complican las cosas de una forma y tiene un desenlace realmente fatal desde mi punto de vista, pero pues eso creo que es lo que hace tan bueno y tan trascendente a la novela, ¿no? Como que siento que si lo lees nunca vas a olvidar ese final. Es una novela que les recomiendo muchísimo, pero o sea, yo lloré, yo chillé. Antes de irme quería como decir, sienten que estos libros que les estoy mencionando no es lo suyo, decirles que hay más en la vida. Siento que mucho por lo que yo me pasé a literaturas de otros países fue porque llegó un punto en el que sí me gustó mucho leer este tipo de novelas, pero como que evolucionas como lector, ¿no? Y como que a veces dices, ya leí mucho de este tema, quiero saber más. Y algo que ahorita platicaba con mi mamá cuando estaba planeando el video, era que de repente se volvían estas novelas como que muy fuertes para el corazón. Son novelas muy fuertes, muy deprimentes, porque obviamente hablan de periodos en los que México pasó por unas cosas muy, muy tristes, muy difíciles. Entonces me alejé un poco de eso, como buscando lo que hay en la literatura moderna estadounidense. Obviamente me llamaron todas estas cosas de Divergent, me llamó mucho los libros para niños, que son como más alegre, y el contemporáneo, que todo es pues problemas normales, ¿no? Que todos tenemos en la escuela, no problemas que estaban realmente fuera de las manos del protagonista. Pero después de leer varios libros de eso y de también sentir que quería evolucionar un poco y de que como que ya me había cansado del YA y de estas cosas, no, o sea, nunca me voy a cansar completamente del YA, pero sí me da curiosidad ya otras cosas. Dije, ¿y no hay ya literatura mexicana como para cuando quieres algo más ligero, para cuando quieres algo más que no te rompe el corazón tan fácilmente? Y me puse a investigar. Y bueno, en esa búsqueda, esto ya se los he contado, encontré Loba de Verónica Murguía. Esto es más un TBR porque son libros que no he leído. Y este libro me llamó mucho la atención. La única razón por la que no lo he leído es porque es un libro bastante grande con una fuente bastante
bastante pequeña y la verdad es que es porque no he tenido tiempo, no hay otra razón, como que lo compré cuando ya había comprado millones y millones de libros que están ahí sin leerse. Bueno, no millones, tampoco tengo tanto dinero, pero digo, he estado haciendo una colección de libros y como que sí soy muy de debo leer primero el que compré primero, ¿no? Es una historia en la que una maldición no le permite al rey tener hijos hombres, por lo que él tiene como un resentimiento y una agresión hacia sus hijas que no tiene como mucho sentido, las trata muy mal. Sobre todo a su primera hija, que es Soledad, si no me equivoco. Y pues ella, yo creo que tomando las riendas del asunto, diciendo tengo algo que probar, la verdad no estoy muy segura porque no he leído el libro, escucha que hay unos rumores de que en su pueblo hay un dragón, entonces decide ir a investigar qué es lo que está pasando y ahí como que pues encuentra muchas cosas que no sabía que estaba buscando, por así decirlo. Entonces tengo muchas ganas de leer ese libro. Otro libro mexicano que igual es medio fantasía, que me dan ganas de leer, son Los dominios del Onix Negro, de Adriana González Márquez. La única razón por la que no he leído este libro, se los juro, es porque no he tenido dinero, porque ven que luego te dejan leer un capítulo antes de comprarlo en internet, como para que veas si te llama la atención. Y me llama mucho la atención, se trata como de una chavita que como que su escape son los sueños, ¿no? Pero de repente empieza a soñar como con otra dimensión de plano y se empieza a enamorar de este chavo que está apareciendo frecuentemente sus sueños, pero aparte se da cuenta que esta dimensión que está tan padre como que corre peligro, entonces está muy interesante porque a mí como que si me dicen se trata de sueños y cosas así, me intriga mucho, me llama mucho la atención. Y bueno, otra cosa que como que tengo ganas de seguir leyendo y leer más, quiero leer más Benito Taibo, ya leí Persona Normal, pero como que quiero ver qué más hay. Y para celebrar a nuestros booktubers que son muy talentosos, el otro día vi en Twitter que Alberto Villarreal va a sacar otra novela, entonces tengo muchas ganas de leer eso y de ver qué más hay, porque sé que otros booktubers mexicanos tienen planeado o ya sacaron otros libros y la verdad es que eso se me hace súper padre. Entonces pues eso es como lo que pienso leer a futuro y obviamente me voy a regresar a los clásicos. Tengo una edición aquí de Pedro Páramo súper vieja. Ah, no es cierto, es El Llano en Llamas de Juan Rulfo. Y bueno, también estaba leyendo una como introducción a Pedro Páramo que hizo Jorge Volpi, pero estar diciendo bien su nombre, y habla como de esa novela no recibe tanto amor porque se categoriza nada más como novela mexicana. O sea, a pesar de que es una de las mejores novelas del siglo pasado, como que la categoriza nada más como, es una buena novela mexicana, ¿no? Y nada más entra en esa categoría. Entonces leyendo eso dije, ¿por qué no he leído Juan Rulfo? O sea, ¿qué pasa conmigo? Entonces como que obviamente voy a seguir leyendo los clásicos, pero sí tengo ganas de ver qué hay nuevo, o sea, qué es lo nuevo en la literatura mexicana. Y de hecho, si ustedes me quieren decir como, ahorita hay un autor muy bueno que se llama tal y tal, déjenlo en los comentarios, me encanta que me recomienden cosas. Y pues bueno, eso fue todo por hoy. Creo que ya lo hice larguísimo porque me emocionó mucho este tema. Si les gustó este tipo de videos y no se han suscrito, porfa suscríbanse porque eso me ayuda mucho como a saber qué es el contenido que les está gustando y aparte como que me inspira a ver que estamos creciendo como este pequeño club de lectura, música y otras cosas raras random. Y pues nos vemos en el siguiente video. Adiós.